bendita sea su gracia, bendita sea su gracia. Bueno, familia, entonces empecemos por allí lo que Dios quiere decirnos en esta hora, allá en 2 Corintios 3:6, cuando dice que porque la letra mata, oiga, la letra mata. ¿Qué es la letra? La letra, pues, no es que el estudio sea malo. Aquí habla de la ley mata, mas el espíritu vivifica, el espíritu vivifica. El pueblo de Israel fue dirigido por la ley, por un líder, el cual los dirigía con su ley, la ley de Moisés, la ley que también fue dada por Dios, claro que sí, pero ahorita con la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora el pueblo del nuevo pacto está dirigido por el espíritu vivificante. ¡Qué bendición! Ya no es la letra, ahora es el espíritu. Aleluya, el espíritu que está ahora, ¿a dónde? En la palabra de vida. Gloria a Dios, qué bendición. Y ahí podemos entender por la misma escritura cómo el pueblo judío, él siempre ha celebrado hasta ahora y siempre lo seguirá celebrando la fiesta de Pentecostés. Ellos siempre celebran ¿qué? La fiesta del Pentecostés, que es una celebración de la entrega de la ley de Dios en el Sinaí. ¿Qué le entregó Dios al pueblo a través del siervo Moisés en el Sinaí? La letra, la ley, las tablas de la ley. ¿Qué nos entregó Cristo a nosotros? El espíritu vivificante. Gloria a Dios. Al pueblo judío se le entregó la letra y al pueblo del nuevo pacto el espíritu. ¡Qué bendición! Y entonces esa fiesta que proclaman los judíos, que celebran los judíos, siempre se celebraba después de la fiesta de la Pascua. Siempre ellos estaban en esas celebraciones que recordaban todas las obras poderosas de ese Dios de portento, de milagros, de prodigios. Y entonces ellos celebraban la fiesta de Pentecostés 50 días después de la fiesta de la Pascua. Esa fiesta de la Pascua ya era otra celebración más. Ellos celebraban la salida de la esclavitud de Egipto. ¿Qué hacían ellos? Celebraban la salida de la esclavitud de Egipto. Ya sabemos cómo allí, cuando Dios mandó allí a herir a los egipcios, ordenó que tomaran un cordero y con su sangre hicieran hisopos y con esa sangre fueran rociados los dinteles de las puertas para que el heridor pasara de largo. Y ellos vieron allí la gloria de Dios y cómo allí se manifestaba su salida de la esclavitud de Faraón para empezar ¿qué? Una nueva vida de libertad, de gozo, de adoración, de fiesta en el corazón de ellos hacia Dios, porque eso es lo que quería Dios, que su pueblo le adorara, le exaltara, le hiciera fiesta en sus corazones. Pero bueno, gloria a Dios que ahora su pueblo redimió con esa sangre, pero no con la sangre de corderos ni de machos cabríos, sino con la sangre del Cordero Hijo de Dios Jesucristo. Ahora su pueblo celebra Pascua, pero en sus corazones, porque hay fiesta en el corazón que ha sido redimido, que ha sido salvado, que ha sido hecho libre de la esclavitud del pecado. Y ahora hay gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque como dice la escritura en 1 Corintios 5, 7, 8, que nuestra Pascua es Cristo. Pero para que nuestra Pascua sea Cristo, dice allí la escritura en 1 Corintios 5, 7, que debemos limpiarnos de la vieja levadura para que seamos nueva masa, para que seamos nuevas criaturas, para que vivamos en lo nuevo de Dios, sin levadura, como sois. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a través ahora
a través de mi boca en esta hora a su pueblo, para que seáis sin levadura como sois, porque la iglesia de Cristo ahora no tiene levadura. La iglesia de Cristo es limpia por la palabra y limpia por la sangre derramada en la cruz del Calvario por ese cordero inmolado. ¡Qué bendición! Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¡Qué bendición! Y es de entender aquí lo que dice la Escritura, porque aquí podemos entender que le está hablando a un problema que hubo allí de pecado. Pero recuerde que la ley que trae pecado, la ley trae ¿qué? Muerte. Y entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí ya el apóstol Pablo les dio una palabra aquí revelada por el Espíritu, como nos la entrega a nosotros en esta hora. Limpiaos pues de la vieja levadura, de lo viejo, hablando de la ley, de la letra, y también hablando del viejo hombre, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada. ¡Qué bendición tan maravillosa! Así que celebremos la fiesta, no con la levadura, con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y ahí vamos viendo cómo el Espíritu Santo va acomodando el poderoso mensaje para su pueblo, para que entendamos la diferencia entre lo viejo y lo nuevo. Porque miremos qué sucedió después de que Dios le dio la ley en el primer Pentecostés a su pueblo israelita. Porque allí Dios le dio la ley. Allí hubo un Pentecostés. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió allí? Vamos a ver por la Escritura. ¿Qué sucedió allí? Bendito y alabado sea el Rey que vive para siempre. Dice allí que allí en ese pacto, allí en ese Pentecostés, allí cuando fue entregada la letra, vámonos a Éxodo 32, 28. ¿Qué sucedió allí? Éxodo 32, 28. Éxodo 32, 28. Dice allí: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Qué sucedió con la entrega de las tablas de la ley, de la letra? Lo que hubo fue muerte. Por eso es que en 2 Corintios 3:6 el apóstol Pablo lo entendió y se lo muestra a la iglesia del nuevo pacto, cómo fue que la letra empezó matando, la ley fue matando. ¿Qué sucedió? 3,000 personas murieron allí. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo podemos entender que la letra mata. Ya vimos, ¿no? 3,000 personas en la entrega de las tablas de la ley. Mas el Espíritu vivifica. Vamos a ver qué sucedió en el segundo Pentecostés, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer allí qué sucedió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, capítulo 2. Vamos a ver, versículo 1. Primero leamos el versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¡Qué belleza! Bueno, ¿qué? Todos llenos del Espíritu Santo. Mire cómo dice que cuando llegó ese Pentecostés en su plenitud, no dio la ley.
¿Qué dio? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando nuestro amado Dios, el mismo que le dio al pueblo de Israel las letras a través de Moisés, es el mismo que nos entregó que el Espíritu de vida en este Pentecostés a su nuevo pueblo, a su iglesia amada? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Ya no murieron 3,000 personas. Al contrario, fueron 3,000 personas las que fueron salvadas. ¡Qué bendición tan maravillosa! Vamos a leerlo allí en Hechos de los Apóstoles 2:36. Empecemos desde allí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautíces en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerde que aquí el que estaba recibiendo esta palabra era el pueblo de Israel. Por eso dice aquí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Cierto? Bueno, para que podamos entender. Entonces dice el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué belleza! ¿Qué sucedió? ¿Murieron? No, al contrario, recibieron el Espíritu vivificante, recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? 3,000 personas comenzaron una nueva vida en Cristo Jesús. Comenzaron ¿qué? A ser parte ¿qué? De la nueva creación, del nuevo pacto. Gloria a Dios. Por eso así podemos ir entendiendo el mensaje del nuevo pacto, como dice Hebreos 8:6. Dice allí en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Cristo, el del Espíritu Santo. Ahí podemos entender, es mejor, porque ya no hay muerte. Ahora lo que es que vida, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿De dónde venimos nosotros? De la casa de Judá, porque de la casa de Judá es que viene nuestro Salvador. Gloria a Dios. Un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¡Qué belleza! Y sigamos leyendo el capítulo 9, versículo 18 al 20. Dice:
¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. ¿Con qué lo roció? Con esa sangre, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios, el pacto que Dios os ha mandado. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y Él quiere que entendamos que la letra mata, que la ley mata, pero que el Espíritu Santo es el que vivifica. Por eso fue que allá en la última cena, antes de ir al sacrificio, ese ser tan justo, tan precioso, que murió por los injustos, allí proclamó a sus discípulos, los pioneros del nuevo pacto, los primogénitos del nuevo pacto. ¿Qué les dijo allá en Lucas 22:20? De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es muy importante, familia, entender qué pacto nos está rigiendo, en qué pacto estamos, porque este tiempo es peligroso. Hay demasiada apostasía, hay demasiado espíritu judaizante. ¿Cuántos han andado bien y han entendido al inicio la gracia, pero luego se han dejado engañar por el espíritu de la ley? Y por eso es que el Señor está muy mandando mucho mensaje que nos reargulle, que nos enseña a trazar bien la palabra de Cristo, la palabra de verdad, porque Dios quiere un pueblo orar en la ley. Entonces quiere decir que Cristo no purió, que esa sangre no tiene tanto valor como el que tiene, porque ya no estamos en la sangre de los machos cabríos, ni esos toros. No, ahora estamos en el mejor pacto, en el pacto de la sangre del Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Bendito Dios, porque es necesario entender que cuando el pueblo de Dios, que ya fue redimido con la sangre de Cristo, y quiere someterse a la ley, tratando de guardar los mandamientos de Dios en su esfuerzo para ser bendecidos, deben de entender que todo eso los va a conducir es a la maldición, porque Gálatas 3:10 por eso lo dice. ¿Qué dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí ven cómo vamos entendiendo? ¿Cómo vamos entendiendo que la letra mata? ¿Cómo vamos entendiendo que la ley no produce nada? Que la ley lo que produce es ira. Que el pueblo de Dios está no bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del Espíritu vivificante, bajo la perfecta ley de la libertad, bajo la ley de Cristo, bajo la ley de Cristo, porque debemos de entender que habrá problemas en el matrimonio, en la salud, en las finanzas. Aún el que le quiera servir al Señor, si no es realmente un ministro del Espíritu Santo, va a tener muchos problemas, va a tener muchas, porque por las maldiciones, allí lo dice, que no habrá bendición, sino maldición. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos no de la letra, nosotros no dependemos de la ley de Moisés, nosotros dependemos ¿de qué? Del Espíritu de la gracia, del Espíritu vivificante, que nos lleva ¿a qué?
a una vida abundante, a una vida bendecida, a una vida donde cada día vamos viendo avances, mover del Espíritu en nuestras vidas, milagros, portentos, prodigios, cambios en nosotros mismos y cambio en nuestras familias, en nuestros amigos, los frutos, las capacidades ungidas. Cada día se van haciendo manifiestas, porque es ahí donde vamos entendiendo la palabra. Por ejemplo, Gálatas 3:5, ¿qué dice? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y yo? ¿Por oír con fe qué? La palabra de Cristo, porque la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué? No la palabra de Moisés, sino la palabra de Cristo, la palabra de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, nuestro apóstol, por eso es que el apóstol Pablo no estuvo allí presente cuando Cristo estaba cumpliendo la ley. Él apareció fue cuando ya Cristo cumplió la ley. ¿Para hacer qué? El apóstol de la gracia, el ministro del nuevo pacto. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él? Que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones por el Espíritu, como dice allá en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo. Ahí no habrá que la palabra de Moisés more abundantemente en nosotros, sino la palabra de ¿qué? De Cristo, de Cristo. Y ahí sí, si queremos ser bendecidos, debemos de asegurarnos de estar ¿qué? En el pacto correcto, en la montaña correcta, porque la ley fue dada ¿qué? En el monte Sinaí. ¿Qué surgió allí? Dice que allí del monte Sinaí salió la ley. ¿Y qué produjo? Hijos que están en esclavitud. Por eso es muy importante escudriñar la Escritura en la revelación del Espíritu, entenderla por el Espíritu para poderla vivir en el Espíritu. Gálatas 4:21, vamos a leer lo que dice allí en Gálatas 4:21. ¿Qué dice allí Gálatas 4:21? Dice allí, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿cuántos que proclaman a Cristo, que proclaman que proclaman la salvación en Cristo, que proclaman la sangre de Cristo, pero tristemente todavía están ¿qué? Bajo la ley, quieren estar bajo la ley? Y aquí está el mensaje para que nos quede grabado en las tablas de nuestro corazón. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿No habéis oído la ley? Pues déjeme decirle que ya vimos qué pasó con la ley. 3,000 personas murieron en el inicio de la ley de Moisés. Ahí ya supimos qué sucedió, pero también vimos qué sucedió cuando se entregó el Espíritu vivificante. 3,000 personas nacieron de nuevo, 3,000 personas hicieron parte de la nueva creación, del nuevo pacto. ¡Qué bendición tan maravillosa! ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Cuántos leen todos estos pasajes y no lo pueden entender? Pero gloria a Dios, que el Espíritu Santo está abriendo el entendimiento para que podamos entender la voluntad de Dios para nosotros, la iglesia del nuevo pacto. Porque dice el versículo 23, pero de la esclava nació según la carne. ¿Y qué es la carne? Pues produce carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres, oiga, estas mujeres son los 2 pactos. ¡Ah, qué bendición! ¿Qué son estas mujeres? Los 2 pactos. Agar y Sara son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué provino del monte Sinaí? La ley, la letra que mata y mató, comenzó matando a 3,000, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia
y corresponde a la Jerusalén actual. ¿A cuál pertenece? A la Jerusalén actual, a los israelitas que están ahora, a los que Cristo vino y no le recibieron. ¿Por qué? Porque amaron más lo viejo y no quisieron recibir lo nuevo. Por eso es que empezamos leyendo allí en Corintios, despojándose pues de esa vieja levadura y vistámonos de lo nuevo. Y bueno, entonces, ¿qué sucedió? Esta Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta está en esclavitud, dice Gálatas 4:25. Pero mire lo que dice el versículo 26. Mala Jerusalén de arriba, digan conmigo, mala Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¡Oh, qué bendición! La cual es madre de todos nosotros, es libre, es libre. ¿Por qué es libre? Porque Cristo nos hizo libres, porque Cristo nos dejó, nos salvó con su sangre, por eso es nuestra Pascua, y también nos dio el Espíritu vivificante. Él ya no nos entregó la ley, Él nos entregó el Espíritu vivificante, porque con el Espíritu vivificante podemos guardar la ley moral de Dios, la ley de Cristo. ¡Qué bendición! Mire lo que dice el versículo 28 para saltarnos allí un poquito y pueda dar el mensaje. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué sucede ahora cuando una hermanita de la gracia no se viste con vestiduras largas y con su cabello largo o se pone un velo en la cabeza? ¿Qué le sucede a los de la ley, a las hijas de la ley? Pues la van a perseguir y la van a criticar porque no entiende lo que está sucediendo con esa hija de la libre, que ya no tiene las tablas de la ley, sino que tiene el Espíritu vivificante, el Espíritu que ya no le obliga a cumplir ciertas cosas, sino que ya ella no lo hace o no se viste con decoro porque tiene, sino porque quiere, porque le nace. Y así sucesivamente dice que los hijos de la ley persiguen a los hijos de la gracia, a los hijos de la libre. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Como quien dice, ojo, cuidado, se vuelve nuevamente a dejar engañar por el espíritu judaico, porque no estamos bajo la ley que vino por medio de Moisés, sino bajo la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo a través del Espíritu vivificante. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que echar fuera la esclava? Esas palabras de engaño, esas palabras de la ley. ¿Por qué? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Queremos heredar? Tenemos que estar seguros y entender qué pacto nos está rigiendo si queremos heredar vida abundante. ¿Por qué? Y si no, el que no entiende este mensaje, el que no entiende esta palabra, el que no ha entendido la palabra de su gracia, la que no ha entendido las palabras de Cristo, la que no ha entendido que con esa sangre nos santificó para siempre, que es el nuevo pacto, entonces va a seguir siendo niño y no va a poder recibir las bendiciones que Dios tiene para ellos. ¿Qué van a vivir? Maldición, solo maldición. ¿Y será que Dios quiere eso? No, Dios quiere una iglesia bendecida, prosperada, victoriosa, donde mora su Santo Espíritu. ¡Qué bendición tan maravillosa! ¡Qué bendición! Entonces, ¿somos de dónde? ¿Somos qué? La Jerusalén de arriba. ¿De dónde provenimos? No del monte Sinaí, sino del monte Sión. Somos la Jerusalén de arriba,
la cual es madre de todos nosotros, dice aquí la palabra que hemos escuchado. Y bueno, me gustaría seguir compartiendo aquí, 4:48. Por la palabra, de dónde provenimos nosotros. En Hebreos 12:18-24, sí, lo va a leer en un momentico, porque necesitamos que la palabra esté allí bien trazada aquí, la palabra de vida, la palabra del Espíritu, para que podamos entender el mensaje, vivirlo y enseñarlo, porque nos toca enseñar la verdad, porque es esta verdad la que realmente trae libertad a las almas, a los corazones, a nuestras familias. Y si no, entonces no podrá haber bendición, porque no podemos vivir en los dos pactos. Tenemos que vivir en un solo pacto. No podemos vivir mezclados, porque a Dios no le agradan las mezclas, no le agrada la levadura. Mira lo que dice Hebreos 12:18-24. Dice aquí, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Como quien dice, no os habéis acercado a ese monte donde fue dada las tablas de la ley, donde lo que hubo al inicio fue muerte. 3,000 murieron. No. Ahora dice el versículo 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Imagínense, no podían soportar lo que les ordenaban. Tantas leyes, porque si aún una bestia a tocar el monte era apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Mire cómo el mismo siervo, el mismo líder, que dijo, estoy espantado y temblando. Sí, y entonces mire lo que dice aquí el 22. ¡Oh, qué belleza! Mire, allí estaba temblando Moisés en el monte Sinaí. Pero mire lo que dice el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¡Ah, qué belleza! Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial. La Jerusalén de arriba, como leímos en Gálatas. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús. ¿A quién nos hemos acercado? A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria a Dios. ¿Qué hace esa sangre? Habla, sigue hablando, tiene vida esa sangre. Pero eso dice el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis ¿quién? Al que habla. ¿Quién habla? Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Que antes el Señor habló a los padres por los profetas, pero que en este tiempo nos habla que por el Hijo, porque si no cree que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dijo el Señor a su pueblo, a los israelitas, a los que lo escucharon en ese entonces. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿a dónde pertenecemos nosotros? A la Jerusalén de arriba, a la madre de todos nosotros, que es que libre. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Por eso es que celebramos a Cristo en nuestros corazones. Y no es que estemos lo celebrando un día al año, un día especial en el año. Lo celebramos a diario. Todos los días celebramos esta salvación tan grande. Por eso es que en el Salmo 128:5 prácticamente lo estaba profetizando el salmista allí. El Señor te bendiga desde Sión. ¡Qué belleza!, ¿no? El Señor te bendiga desde Sión. ¿Por qué el salmista no colocó allí el Señor te bendiga desde Jerusalén, desde el Sinaí? No, el Señor te bendiga desde Sión, porque es desde Sión, desde la Jerusalén celestial, desde donde están los primogénitos inscritos en los cielos. Desde allí
el Señor nos bendice y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Gloria a Dios. Por eso es que debemos de permanecer en el espíritu de la gracia, en la montaña correcta, en el monte Sión. ¿Y veremos qué? Y veremos de verdad el obrar poderoso de Dios en nuestras vidas, avances, milagros, vida abundante, respuestas, bendición, porque eso es lo que quiere el Señor, bendecirnos, bendecirnos, bendecirnos en todo tiempo. Gloria a Dios. Entonces, podemos entender por la palabra que la iglesia, su amada, el cuerpo de Cristo, la iglesia a la cual tú perteneces, a la cual tú eres un miembro activo, en el cual Él es la cabeza que está allí moviéndome, edificándonos. Esta es la Jerusalén de arriba y no nació del judaísmo. ¿Dónde nació? Nació de la gracia que es Cristo, porque es que los judaizantes dicen que la iglesia nació fue de ellos, la iglesia nació del judaísmo. ¡Qué mentira! No, Señor, la iglesia nació, pues sí, Cristo fue un judío y Él cumplió la ley, pero la iglesia de Cristo nació fue de su bendita gracia, de su amor. ¿Qué sucedió cuando Dios creó a Adán, que era ese ser viviente? ¿Qué sucedió? Dijo Él, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué hizo el Señor? Lo durmió, y de su costado, como quien dice, de sus costillas, salió Eva. ¿Ah? ¿Qué salió? Eva. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? Durmió, digámoslo así. ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió? Allí un soldado le traspasó con una lanza al costado. ¿Y qué sucedió? De ese costado salió agua y sangre. Sangre del Cordero que quitó el pecado de todos nosotros. La sangre del nuevo pacto. El agua, que es la vida, que es la palabra, que es el espíritu vivificante. De allí nació ¿qué? La nueva Eva, la iglesia, la Jerusalén de arriba, la novia del Cordero, la esposa de Cristo, su cuerpo, su iglesia. ¡Ah! Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, te conviene nacer de nuevo. ¿Cómo de nuevo? Del agua, que muchos no han entendido cuál es el agua. Muchos piensan que es que lo lleven al río y lo bauticen y luego allí nacen de nuevo. Hay que hacerlo, sí, pero como una señal de que creí, de que ya realmente somos criaturas nuevas, pero esa agua no es la que da el nuevo nacimiento. La que da el nuevo nacimiento es el agua de vida, el agua de la palabra, porque si no nace del agua, que es la palabra, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y eso lo entendieron los discípulos, y eso lo entendió el apóstol Santiago también cuando escribió en Santiago 1:18, que Él de su voluntad nos hizo nacer para que seamos primicias de su creación. O por allá, pero que también dice que nos hizo nacer por el agua de la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso es que también dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Como quien dice, no vale ser judío o no vale ser gentil. Lo que importa es ser una nueva creación. ¿Quién hace esa nueva creación? El agua, el Espíritu Santo, la sangre del nuevo pacto que fue derramada por todos nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Debemos entender lo importante de esta verdad.
es muy importante atesorarlo, entenderlo, vivirlo, porque es lo que tenemos que enseñar a esta generación. Tenemos que hacer reformas en la creencia. Bendito y alabado sea el Señor. Debemos derribar argumentos y todo lo que se levanta en contra de la verdad, que es el nuevo pacto. Debemos de transformar nuestro entendimiento, como dijo el apóstol. Debemos renovar la mente, como la palabra de verdad. Bendito Dios, bendito Dios. Entonces, ahí podemos ver cómo la Biblia está llena de pactos. Si uno se pone a leer la Biblia, está llena de pactos, tanto que uno lee allí, por ejemplo, que ya leí, y decía que había un pacto que de sal, pero no me quise como detener mucho allí, que un pacto de sal hicieron allá, no les puedo decir porque no me profundicé allí. Lo único que sé es que la Biblia está llena de pactos. ¿Pero qué? ¿Pero qué es un pacto? Debemos de saber qué es un pacto, y ya de pronto muchos debemos de saberlo, pero muchos no lo saben. Para aquellos que no saben qué es un pacto, es un acuerdo, es una alianza, es un compromiso, es un contrato. Pero Dios quiere que entendamos en qué pacto es el que nos rige, en qué pacto estamos, para que no cometamos errores, que muchos están cometiendo errores y están llevando a un pueblo, en vez de llevarlo a ser bendecido, lo están llevando, ¿qué? Al desvarío. Lo están llevando, ¿qué? A pisotear la sangre del pacto con el cual fuimos lavados, limpiados, y por lo cual podemos tener una nueva vida, un nuevo espíritu, un nuevo comienzo. Estamos en el pacto eterno, en el pacto que no es por un tiempo, sino que es para siempre. Entonces, para que entendamos mucho más este mensaje, quiero comentarles cómo esta mañana escuchaba al hermanito Carlos Alberto, y cómo allí estaba hablando sobre, en ese tiempo que habían unas torres fuertes donde se hacían los vigías para ponerle en cuidado a los enemigos cuando vinieran y alertar al pueblo para defenderse. Y cómo allí nos explica el hermanito cómo ahora esa torre fuerte es Cristo. Cristo, nuestra torre fuerte. Y también hablaba allí sobre el espíritu de Herodes, ese espíritu que, digámoslo, que mata el propósito, pero yo diría que no mata el propósito. ¿Sabe por qué no lo mata? Él sí lo quiere matar, pero no lo va a poder matar. ¿Qué hizo con Moisés cuando fue puesto en las aguas? ¿Por qué fue puesto en las aguas? Porque precisamente ya estaba el espíritu de Faraón, ese mismo espíritu que operó en Herodes, ya operó primeramente también en el Faraón, cuando comenzó a matar a los primogénitos, quería matar el propósito de Dios. ¿Lo mató? No lo pudo matar, porque jamás el espíritu de Herodes, el espíritu de Faraón, el espíritu del anticristo, el espíritu del maligno, el espíritu de Luzbel, el espíritu de Satán, jamás podrá matar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no es el propósito del hombre, es el propósito de Dios. Por eso el salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí, no desampararás la obra de sus manos. Se lo entendió. Él entendió que era el propósito de Dios, no el hombre. Porque si fuera el propósito del hombre, ahí sí sería delicada la cosa. Pero ahora es que es el propósito de Dios. Y entonces yo me alegré, porque dije: Señor, bueno, entonces quiere decir que este mensaje que me has dado es para este tiempo, es para la iglesia. Y entonces dame ese espíritu ferviente, Señor, porque no quiero hablar palabra humana, ni palabra teológica, ni nada. Quiero es que se hable acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y es verdad lo que decía el hermanito Carlos Alberto. Ese espíritu de Herodes está allí queriendo matar al Hijo, queriendo matar el propósito, pero no lo va a lograr. Jamás lo va a lograr. Jamás lo va a lograr. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabemos. ¿Por qué los israelitas
celebraban la Pascua, celebrando ¿qué? La liberación de la esclavitud. Y lo hicieron con esa sangre de los corderos. Imagínense, y la muerte pasó de largo. ¡Ja! ¡Cuánto mayor ahora la sangre de Cristo Jesús, que tiene vida en nosotros, nos librará de ese espíritu del anticristo, de ese espíritu que quiere matar al Hijo, que quiere matar el propósito? Jamás, jamás de los jamases lo logrará. Por eso es que tenemos que entender en qué pacto estamos, familia, por favor, estas palabras no salen del hombre, estas palabras salen del Espíritu de Dios, para que entendamos. Porque mire, voy a contar algo pues, que Dios me ha mostrado por su revelación. Imagínense que en la antigüedad habían muchos pactos, habían alianzas. Entre los pueblos hacían alianzas, hacían pactos. Imagínense, los pequeños pueblos hacían pacto con los pueblos más grandes, más poderosos. Y así cuando venían a conquistarlos, a atacarlos, a quererlos esclavizar, otros pueblos más grandes que ellos, entonces al llegar a atacarlos y conquistarlos, entonces así podían tener señorío sobre ellos. ¿Por qué? Porque eran más grandes que ellos. Pero resulta que ellos, por eso hacían pacto con los pueblos más poderosos. Los pueblos pequeños con los pueblos más grandes hacían pactos. ¿Para qué? Para cuando se vieran en problemas, esos más poderosos lo pudiera defender. Y entonces, ¿cómo hacían esos pactos, hermano Javier? Bueno, recuerda que casi por lo regular los pactos que se hacían eran ¿qué? Pactos de sangre. Pactos de sangre. ¿Qué sucedía en esos pactos? De por medio estaba la sangre, pero también de por medio estaban ¿qué? Las palabras, los convenios. Bueno, yo los voy a proteger, pero ustedes van a hacer esto, ustedes nos van a vender la cosecha, ustedes nos van a pagar impuestos, y así sucesivamente. Entonces, allí llegan a un acuerdo, y luego ¿qué hacía? Los sellaban con sangre. ¿Cómo lo hacían? Se hacían una herida en la muñeca. Allí en la muñeca de la mano se hacían una herida. ¿Y qué hacía? Luego cogían esa herida y le hacían algo para que luego les cicatrizara allí. Allí se queda una cicatriz allí en esa mano del pueblo pequeño que hizo el pacto. Y entonces, cuando un enemigo mayor que ellos venía a atacarlos, entonces inmediatamente salía el líder allí, rápido salía y alzaba la mano en señal de saludo. Allí, alzaba la mano. ¿Qué hacía el que venía allí a atacarlo o a ver cómo hacía para conquistarlo? Inmediatamente allí lo que iba a ver el que iba a hacer, iba a ver esa cicatriz. Ya ellos sabían que ahí había un pacto hecho, que ellos ya habían hecho un pacto con alguien mayor y que ese pueblo ya estaba ¿qué? En un pacto, que tenían una señal de pacto. Entonces, así aquellos que estaban bajo ese pacto, entonces mostraban las cicatrices, mostraban esas cicatrices como señal de que estaban ¿qué? De que estaban bajo las manos, bajo el poder, bajo la cobertura de alguien mucho mayor, de alguien ¿qué? Mucho mayor. Y entonces el líder alzaba la mano y allí proclamaba y podía decirle a aquel adversario: ten cuidado, que estoy en un pacto con uno mayor que yo, con uno mayor que tú. Yo puedo ser pequeño, pero estoy
en pacto con uno mayor que yo y que usted. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mire, estoy bajo pacto de sangre. Y donde usted me ataque, hay uno mayor que me defenderá, porque estoy en un pacto con uno muy poderoso. Entonces, imagínense, si en esa cultura que estaban muy seguros de que ninguno rompería ese pacto, que iban a cumplir ese pacto sí o sí. Y entonces, imagínense, si en lo humano sucedía eso, si en lo humano se respetaban los pactos. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas 3:15 escribió: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo envida ni le añade. Imagínense, si era un pacto entre humanos, seres imperfectos, cuánto mayor nuestro Dios perfecto, que ha hecho pacto. Imagínense, pacto ni siquiera con nosotros, lo hizo consigo mismo. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Que tú y yo estamos bajo ese pacto, bajo el pacto de la sangre. Y entonces, si viene uno más poderoso que nosotros, que nos cree pequeños, y cuando ve que estamos en señal de pacto, que tenemos la señal del pacto, ¿qué va a suceder? No nos va a poder atacar, no nos va a poder hacer daño. Va a tocar ¿qué? Dejarnos tranquilos, porque Dios es nuestra paz. Pero ¿qué sucede si el enemigo de nuestras almas viene y nos ve mezclados? Va a confundir, porque lo que quiere es ver que la sangre de Cristo, la sangre del pacto, y entonces inmediatamente va a sucumbir, y aunque venga por un camino, por 7 caminos tendrá que huir. Aleluya, porque esa es la iglesia de Cristo, que fue lavada a precio de sangre, que fue limpiada a precio de sangre. Gloria a Dios por su bendita gracia, porque ya no estamos en la letra que mata, ahora estamos ¿qué? En el espíritu vivificante. Gloria a Dios. Y entonces cuando venga el espíritu de Herodes a matar, a hurtar, a destruir, a matar el hijo, a matar el propósito, ¿qué va a suceder? Va a tener que salir de largo, porque no puede tocar la nueva creación que es en Cristo Jesús, Entonces ya no le vamos a proclamar la sangre por aquí, y la sangre, le tiro la sangre, le arrojo la sangre. No, él va a distinguir que ya es un hombre y una mujer que están bajo el pacto de la sangre de Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a esta generación, que estamos bajo el pacto de la sangre, que tienen que entrar en ese pacto, porque el que no entre en ese pacto, entonces cuando venga uno mayor que él, entonces ¿qué va a hacer? Lo va a esclavizar, lo va a subyugar. Pero aquel que venga al pacto de la sangre, al contrario, va a ser ¿qué? Libre de la esclavitud del pecado. Y ya libre de la esclavitud del pecado, jamás volverá a ser esclavizado. Porque aunque el enemigo quiera venir a volverlo a esclavizar, o se quiera levantar ese espíritu de Faraón a traer muerte, no va a poder. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos cubre, hay algo que nos guarda, hay algo que nos protege, y es que la sangre de Cristo Jesús y el espíritu de vida que hay en cada uno de nosotros. Espero por el poder de la gracia, espero en el glorioso nombre de Jesucristo, que esta palabra quede grabada en tu corazón, que puedas entender lo que significa la letra mata, mas el espíritu vivifica, que podamos entender que Jesucristo es nuestra Pascua, que Jesucristo es nuestro Señor,
que somos la Jerusalén de arriba, que jamás en la vida podemos, jamás volvernos a dejar esclavizar, que nunca atendamos a ese espíritu judaizante, porque el espíritu judaizante lo que trae es muerte, mas el espíritu de la gracia lo que trae es ¿qué? Es vida en Cristo Jesús, Señor y Rey nuestro. Gloria a Dios por la palabra. Bendice la palabra, Señor, y que podamos entender, Señor, tu mensaje, que podamos entender que tenemos que limpiarnos de esa vieja levadura, y solamente podemos ser limpios con la palabra, limpios con la sangre del Cordero, vivificados por el Espíritu de nuestro Dios, para hacer una nueva masa, una nueva creación, en un nuevo pacto sin levadura. Oh Jesús, que podamos siempre permanecer, Dios mío bendito, en alegría, en fiesta en nuestros corazones, porque tú eres nuestra Pascua, tú eres nuestra fiesta, tú eres nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros, Señor. Permítenos que haya celebrar fiesta en nuestros corazones, no con la vieja levadura, sino con la levadura, con la levadura limpia, Señor, con el pan limpio, Señor, con pan limpio sin levadura, el pan de la palabra de gracia, de la palabra del nuevo pacto, sin maldad, Dios mío, con sinceridad y de verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor, porque, Padre, podemos entender, Señor, que el enemigo, cuando quiera venir, Señor, y aunque nos veamos pequeños, y aunque el enemigo nos quiera ver pequeños, pero, Padre Santo, podemos decirle al enemigo: estoy bajo pacto con uno mayor, con uno que ya te venció, él es más poderoso que tú, así que si me vienes a atacar, crea que hay uno mayor que me defenderá, y ese eres tú, Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Santo de Israel. Oh Padre Santo, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por iluminar a tu pueblo. Gracias por quitar de nosotros toda levadura, todo lo que sea mezcla, Señor. Porque tú quieres es una iglesia limpia, sin contaminación, sin arruga. Oh, que vive en el espíritu vivificante y bajo el poder de la sangre del Cordero, Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra, Señor, para que este mensaje corra y sea glorificado en los corazones que lo han de escuchar, Señor. Esto es una palabra que quita engaños, quita argumentos y todo lo que se levanta en contra de la verdad que es en Cristo Jesús, por el poder de la gracia, por el poder de tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén.